¿Saben una cosa? Cuando nosotros pensamos en la autoridad de Jesús, cuando leemos el Salmo 66 dice que por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Eso habla de autoridad. Eso habla de un reconocimiento. Aún los enemigos reconocen la supremacía del Señor. Nosotros estamos delante de un Dios que por encima de nuestras circunstancias, todos pasamos por situaciones y circunstancias en nuestras vidas. Sépase y sepan, mis amados, que Dios es soberano sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo. Él está en control. Y si tú estás aquí hoy día, ya sea que nos visitas o ya sea que has estado recurrentemente viniendo o te congregas con nosotros regularmente o estás en el liderazgo de la iglesia, toda esta palabra realmente equivale para todos nosotros igualmente. Sepa que no hay circunstancia ni muy grande ni muy pequeña para nuestro Dios. Él ha vencido al mundo. Yo quisiera que me acompañaran en el día de hoy en Mateo capítulo 8, versos 23. Y vamos a ver, aparenta ser dos episodios en la vida de Jesús y sus discípulos, pero en realidad uno es continuación de la otra. Vamos a leer del capítulo 8, verso 23 al 34. Y leemos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban oyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En el día de hoy vamos a tratar varias cosas. Primero vamos a tratar tempestad. Vamos a tratar a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús en medio de la tempestad? Vamos a tratar la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Ese es el tema de hoy. Y en este pasaje, en esta primera parte del pasaje, señalan dos tipos de tempestades. Una de ellas obviamente es la tempestad visible, la tempestad, la del mar, ¿verdad? Pero hay una tempestad que no se ve y es la tempestad del corazón. Es la tempestad que está dentro de nosotros. Y Dios quiere tratar, en este pasaje Jesús estaba tratando
no tratando de tratar, suena redundante. Estaba tratando de la tempestad visible, pero más aún quería tratar con la tempestad dentro del corazón. Cuando hablamos de la palabra tempestad, eso viene del griego sismos, de ahí la palabra sismos, que es una sacudida, que es algo agitado fuertemente, que es un disturbio, es un movimiento violento. Y si bien es cierto que esto no fue causado por un terremoto o un tsunami, fue un sismo en esa barca porque se estaba moviendo, estaba desbalanceándose, estaba siendo conmovida por causa de la tormenta. Ayer, dicho sea de paso, durante todo el día, habían pronosticado desde el miércoles, me habían dicho que hay un 70% de probabilidad de lluvia y de tormenta, ¿verdad? Eso fue desde el miércoles. Después bajó a 50%. Y después decía, no, 50% eso va a ser. Muchas gracias, hermana. Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Y entonces después bajó a un 50% para las 3 de la tarde y ya se estaba ahí, ¿verdad? Y confieso, yo también lo estaba considerando de un momento, bueno, si es necesario, pues cancelar el pasadía de ayer. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron el pasadía de ayer? Pero ¿saben una cosa? Pasamos el pasadía, estuvimos en el pasadía, sí cayeron un par de gotas mientras estábamos allí, pero lo pasamos bien. El Señor nos concedió un tiempo donde yo diría que un 90% de todos nosotros en esta congregación estuvimos presentes, una gran bonanza de comida y todas esas cosas. Había un arroz chino que no hay comparación. Pero entonces, yo no sé si ustedes no observaron, pero no hicimos nada más que salir del parque y ahí empezó la cosa violentamente, una tormenta increíble, ¿verdad que sí? Era como que el Señor lo tenía guardado todo, lo tenía todo perfectamente bajo su control. Y luego, claro, pues para el momento que recibo ese texto a casi las 2 de la mañana, pastor, hay aviso de tornado por el área donde usted vive, todas esas cosas, y yo estaba dormido también. Saben, la condición de nuestro corazón, nuestro corazón dice en Jeremías 17 que nuestro corazón es engañoso. Pero fíjense una cosa, hay que considerar la tempestad indiscutiblemente. Yo no me puedo imaginar estar en una barca en medio de una tempestad de esa naturaleza, que no tiene seguridad, no es balanceada, o sea que cualquier movimiento hubieran perecido. Me llama la atención, lo próximo que vemos es Jesús. Dice, versículo 24, y aquí es que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Jesús dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí hay varias cosas que queremos considerar. Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad, lo cual es indicativo de su humanidad, lo cual es indicativo de Jesús en su carácter humano, que se cansa, y cuando se cansa, su cuerpo estaba cansado, duerme. Pero decíamos la semana pasada, y aquí está el mensaje para los discípulos más que para Jesús. Jesús estaba modelando un discipulado. ¿Saben? El discipulado de información solamente se queda aquí. Pero el discipulado de transformación es cuando Dios
nos muestra su palabra y nos da el ejemplo, y Jesús mostró el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Qué ejemplo a los discípulos? Él estaba durmiendo. Pero si lo dejamos así, solamente la parte humana de Jesús durmiendo, bueno, que irresponsable. Ese fue el que hacía los milagros, el que multiplicó los panes y los peces y todas esas cosas. Y ahora, ¿verdad? Jesús estaba modelando fe a esos discípulos. Pero no cualquier fe. Es la fe del autor y consumador de la fe. ¿En quién estaba Jesús reposando? Sí, su cuerpo estaba durmiendo, pero ¿en quién estaba reposando? En el Padre. Jesús reposaba, su reposo estaba en su Padre. Estamos hablando de Jesús, hombre, ¿verdad? Todo hombre y todo Dios. Su reposo estaba en el Padre. ¿Y cuál fue el ejemplo para los discípulos? Los discípulos se vieron, esos corazones estaban tan atormentados como la tormenta misma, y a donde fueron a recurrir fue a Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense que le despertaron, le clamaron, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Jesús estaba reposando, ya decía, su confianza estaba en que el Padre le habría de guardar. Porque el propósito de Jesús era más allá de la barca, más allá de los milagros, era ejecutar en su carne el propósito de Dios redentor para toda la humanidad, y todavía no había llegado el tiempo. Y dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, expande este episodio aún más. Fíjense, en el verso 35, Jesús, lo que acontece antes es, Jesús se monta en la barca y dice, pasemos al otro lado. ¿Cuál es al otro lado? Marcos 4:35. ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Dónde estaban y hacia dónde se dirigían? Ellos estaban en la costa noroeste, en el mar de Galilea. Ellos partían de Capernaum y ellos se dirigían a la tierra de los Gadarenos. ¿Sí? Y en medio de esa travesía es que ocurre la tormenta. Así que el otro lado era a los Gadarenos, a la tierra de los Gadarenos. Que era en el sudoeste del mar de Galilea. Muy bien. ¿Qué era lo próximo que los discípulos iban a atestiguar que Jesús le iba a mostrar a los discípulos? ¿Qué se encuentran en la tierra de los Gadarenos? Se encuentran endemoniados Gadarenos. Y según dice el texto, lo leímos, vivían como animales y eran muy feroces. Y eran violentos en gran extremo. Y dice que aún en el relato de Marcos decía que los vecinos evitaban ni siquiera acercarse a donde estaban esos hombres, esos endemoniados. Y cabe señalar que en el relato de Marcos habla de un endemoniado, en el relato de Mateo habla de 2 endemoniados, ¿verdad? Esas son las pequeñas percepciones, ¿verdad? De un relato al otro, pero la esencia de la historia es la misma. Y fíjense lo que dicen de Jesús. Jesús se acercó sin temor.
Lo vemos, Jesús se acercó sin temor. Y entonces esos endemoniados leíamos que le reconocían como el Hijo de Dios. Por la grandeza de tu poder se someterán aún a ti tus enemigos. La supremacía de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En Marcos capítulo 5, verso 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y fíjense que en el relato de Mateo utiliza, se captura, has venido, en el versículo 29, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y eso puede tomarse como dos interpretaciones en eso de antes de tiempo. Antes del tiempo de liberación o antes del tiempo del juicio final, donde todo está consumado, donde la victoria de Jesús es aún sobre todas las huestes de maldad, sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Saben qué? Yo me inclino por la segunda. Antes de ese tiempo. ¿Saben? Porque esas huestes demoníacas venían en nombre de Satanás. Y aunque Satanás tiene un poder limitado, está sujeto a la autoridad suprema, la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Y Satanás no hace y no se mueve sin el permiso de Dios. Si no, léanse el libro de Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Probarlo. O sea, hay cosas que Dios en su supremacía, Él le permite. El poder de Satanás es bien limitado sobre todas las cosas. Y aquí, pero su final, sus días están contados. La victoria está contada. Entonces vemos, fíjense una cosa. Nos quedamos en Marcos porque es mucho más amplio aquí. Dice, le decía, te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5, 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas, Jesús? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal y le tuvieron miedo. Y les contaron todo lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esos fueron los vecinos. Mas al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fíjense una cosa. Comenzamos nuestra lectura hoy con Jesús entrando en la barca con sus discípulos, diciendo en el relato de Marcos, pasemos al otro lado. Ellos se dirigían de un lugar de Capernaum hacia la tierra de los Gadarenos, y en medio de esa travesía la tormenta. Jesús tenía que tratar con esos discípulos.
¿Saben por qué? De la misma manera que Dios tiene que tratar con cada uno de nuestras vidas. Sobre todo cuando en cada una de nuestras vidas el trato de Dios de preparación, de fortalecimiento, de enseñanza en esa preparación al servicio divino. Dios tenía que tratar con los discípulos. Y la enseñanza era primeramente el hijo, con su ejemplo, el hijo reposó. El hijo durmió, estaba durmiendo, pero en realidad le estaba reposando en el Padre. Y el tema está que cuando nuestro corazón es perverso, está lleno de maldad, está en pecado, no hay reposo. Por más que tratemos de tapar las cosas, de aparentarlo, decir, oh no, todo está chévere, todo está peaches and cream. No, Dios, llega un momento que el pecado en nuestras vidas crea una grieta y todo aquello que está oculto eventualmente sale a la luz, porque Dios no puede ser engañado. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? No hay nada que pueda ser oculto de Dios. Pero entonces, cuando nosotros en nuestro pecado, en nuestras pasiones desenfrenadas, que parecen ingobernables, así como la tormenta alrededor de la barca, la autoridad de Jesús dice, calla, enmudece, como dicen Marcos 4:39, calla, enmudece. Y yo quiero traer a tu consideración lo siguiente. Jesús tenía que tratar con el ejemplo de la barca y la tormenta, el hecho de que Jesús en su previo conocimiento, él sabía con lo que se iba a encontrar después, pero los discípulos no sabían porque su visión era limitada. Y Jesús, él siendo Dios, todo lo conoce, él es omnisciente, él todo lo conoce y él las cosas conoce previamente. Y él sabía la necesidad que tenía que dirigir, que tratar con esos discípulos. Y en tu vida, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestras vidas, que muchas veces sentimos que queremos tirar la toalla, queremos rendirnos, no sirve para nada. Los pensamientos nos empiezan a invadir. Recuérdate del Salmo 94, verso 19. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, en lo más profundo de mis pensamientos, cuando la tormenta, cuando los pensamientos dentro de mí son una multitud tan grande que vienen a causar una tormenta dentro de nosotros, el salmista decía, tus consolaciones alegraban mi alma. Recuérdate la autoridad de Jesús que le dijo a la tormenta en el relato de Marcos, calla, enmudece. Bueno, recuérdate en el Salmo 62, versículo 1, solamente en Dios está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Sabe? Nuestra alma es aquel lugar donde radican nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra conciencia, nuestro razonamiento, todo eso está alojado en nuestra alma. Nuestro pensamiento, nuestra conciencia, el conocimiento, por decir así, cognitivo, todo ese tipo de cosas, dice Romanos capítulo 12, que tiene que ser transformado por medio de nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento, todas esas cosas tienen que ser transformadas a la imagen de Cristo Jesús. Pablo decía en 1 Corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es que teniendo la mente de Cristo, nos vemos en esa unión en el Espíritu con Cristo.
desde el momento del nuevo nacimiento. Y ya Él comienza una obra en nuestras vidas, de que el mundo que vemos alrededor, lo podemos ver ahora con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, razonar que las desgracias que vemos en este mundo, las guerras, los rumores de guerra, las noticias, aún llevándolo más cerca, las circunstancias que nosotros estamos sufriendo, cada uno de nosotros, nuestros temores, nuestras incertidumbres, todo ese tipo de cosas, lo podemos ver a la luz de Dios con los ojos de Cristo y vemos que el mundo que nos rodea es un mundo caído, es un mundo totalmente depravado, es un mundo que realmente está separado de Dios, que necesita ser restaurado, necesita ser salvo. Salvo en ti está acallada, en Dios solamente está acallada mi alma, de ti viene mi salvación, de Él viene mi salvación. Este mundo necesita el verdadero Salvador y la verdadera esperanza en Cristo Jesús. Pero ese mensaje Jesús se lo tenía que mostrar a los discípulos con su ejemplo. Él reposando en el Padre. Pues Jesús, los discípulos tenían cierta fe. Tú sabes, cuando vemos aquí hombres de poca fe, ¿por qué están administrados? ¿Por qué no tenéis fe? Sí, ellos tenían cierta fe, porque si no, no hubieran llamado a Jesús para que los sacara de apuro, ¿verdad que sí? Pero Jesús quería tratar con aún más. ¿Por qué están atormentados? ¿Por qué están amedrentados con el asunto del temor? Con el asunto de la incertidumbre. Con el asunto es, perecemos, todo ese tipo de cosas. Y Jesús quiere que nosotros entremos, así como Jesús reposaba sobre su Padre, nosotros reposemos en Cristo Jesús. Nuestra única esperanza en Cristo Jesús. De manera que la autoridad de Jesús se muestra, número uno, se muestra sobre los eventos de la naturaleza, las inclemencias del tiempo y todo eso. Pero la autoridad de Jesús se muestra también, número dos, en el alma, en el corazón abatido, atormentado por nuestras circunstancias, en este caso los discípulos por la tormenta, por las tormentas que batallan, los pensamientos que batallan, la autoridad de Jesús que dice, calma, enmudece, alma mía, alaba y bendice a Jehová. Pero la autoridad de Jesús, tercero, se muestra. Fíjense que Jesús, los endemoniados le piden a Jesús, déjanos entrar en ese hato de cerdos. Y Jesús no lo hizo por obediencia a los endemoniados o a los demonios. Jesús lo hizo en su voluntad permisiva, no absoluta, de entrar en el hato de cerdos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Todo eso se ahogaron en el mar, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar la autoridad de Jesús que trae libertad contra huestes demoníacas. Pero aún en esa libertad para liberar a esos endemoniados que estaban atados, oprimidos, poseídos bajo huestes demoníacas, vemos también una instrucción a ellos. Porque les pidieron, fíjate que Jesús en su voluntad permisiva le dijo a los demonios de entrar, les permitió entrar a los cerdos, pero a los hombres, una vez liberados, no les permitió montarse en el barco con ellos y seguir con Jesús. Fíjate las instrucciones. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate las instrucciones. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos, cuéntales las maravillas de Dios.
Anunciad de día en día, cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria. Aquí estamos hablando de una orden proclamadora. En Decápolis anunciaban las grandes obras de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado en Marcos? Que todos se maravillaban. De manera que Jesús, en ese discipulado, en ese ser sus discípulos, en ese seguirle, la semana pasada citábamos, si alguno quiere venir, ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Y en ese seguir a Jesús, Jesús nos quiere enseñar. Y Jesús nos enseña por medio de cualquier cosa, pero por medio de nuestras circunstancias, Él poniéndose Él como ejemplo para nuestras vidas. Y en este pasaje Jesús quería tratar con los discípulos, porque vemos más tarde, esos discípulos, una vez Jesús resucita, una vez llega a Pentecostés, esos mismos discípulos iban a ser empoderados por el Espíritu Santo para hacer los milagros de Jesús, para proclamarle, ser sus testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8. Y Jesús no los iba a enviar así al vacío. Tenía que haber una experiencia. ¿Sabe una cosa? Porque la palabra causa experiencia en nuestras vidas. Las palabras de Jesús nos enseñan, nos muestran, nos conduce la voluntad de Dios, nos muestra la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo causa experiencia en nuestras vidas. Y sin la experiencia, sin una experiencia salvadora en Cristo Jesús, no podemos proclamar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Los discípulos tenían que ver a Jesús dormido, ellos clamarle a Jesús desesperadamente porque perecemos, y Jesús al mismo tiempo modelarles la fe en el Padre, el reposo no solamente físico, pero el reposo en el Padre, y su autoridad para decirle a los vientos que callen, pero al mismo tiempo a decir a su alma atormentada por la tormenta, calma, reposa en mí, para que entonces cuando lleguen pasar al otro lado y se encuentren con endemoniados, tengan la autoridad y el ejemplo de Jesús, que la autoridad de Jesús fue utilizada para calmar la tempestad en sus almas y liberar a los cautivos y proclamar el reino de Dios a través de esos hombres que estaban poseídos, pero que ya habían sido liberados. Yo en esta mañana, ya en esta tarde, mientras los músicos pasan adelante, yo quiero traer a tu consideración. Hoy el mensaje fue bastante corto. Me medí el tiempo. Ya no es una hora. Gloria al Señor. Pero qué bueno es saber que el Señor nos habla, ¿verdad? Fíjense una cosa. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús a sus discípulos? ¿Y cuál es el mensaje que Jesús te quiere traer hoy día? La fe te da seguridad. Jesús quería mostrar la fe desde el punto de vista del autor y consumador de la fe. La fe que da seguridad, pero también la fe que calma al corazón atormentado. La fe que te dice, ¿por qué estáis amedrentados? Creed en Dios, hombres de poca fe. Bueno, Dios quiere fortalecer la fe de Cristo en ti. Y Dios quiere que tú veas con la mente de Cristo el mundo que está caído, que necesita a Cristo,
el privilegio que te ha concedido Dios de conocerle en ese conocimiento salvador a través de Cristo Jesús. La simiente santa que vive y mora en ti. Y que con esa autoridad en el Espíritu Santo, Dios te envía, así como a esos hombres que una vez liberados, Jesús les envió. Fíjense una cosa. La fe que te hace testigo de gran liberación. La fe que te fortalece para salvar, para proclamarle. Y la fe que hace que todo el que oiga se maravilla. Es la fe que produce fe. Porque no es la fe que yo no puedo producir fe por mí mismo. No es la fe en que tú albergas tu confianza en los sueños que se te van a alcanzar. Lo que tuvimos esta mañana en el servicio en inglés. Yo estaba traduciéndole a las hermanas que se iban a bautizar. Y una de las cosas que hablaban en Génesis, del libro de Génesis, de la historia de José, era que muchas veces escuchamos personas detrás de un púlpito decir que los sueños se te van a alcanzar. O sea, es todo centrado en ti, bien antropocentrista, centrado en el yo. No. Los sueños que José tuvo fueron la palabra de Dios revelada a José. Y la palabra de Dios, a pesar de José y a pesar de su familia disfuncional, a pesar de toda esa condición, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía y va a ser cumplida. Y esta mañana Dios te quiere decir en tu situación y en mi situación, porque todos pasamos el Niágara en bicicleta, ¿verdad que sí? Todos pasamos, todos a veces sentimos que la casa se nos llenó de agua, ¿verdad que sí? Y no sabemos qué hacer. Y el Señor te dice a ti que Jehová cumplirá su propósito en mí. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún esa circunstancia, aún esa tormenta que los discípulos tuvieron que pasar dentro de la barca y Jesús estaba durmiendo y todo eso, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los cuyo propósito han sido llamados. Y decíamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir, nuestro llamado principal, esencial, fundamental es a Él, a esa fe salvadora. Si fuéramos tan amables y nos pusiéramos de pie en esta mañana. Dios antes, fíjense cómo es Dios, que Él todo lo conoce y la palabra no está en tu boca y ya Él la sabe toda. Dios conoce. Tú no has clamado en oración al Señor por tu situación y ya Dios la conoce. Entonces, ¿por qué Dios? Porque entonces tengo que orar si ya Dios lo conoce. Esa es la pregunta que siempre me hacen. Y la contestación es porque en ese clamarle a Dios, tú estás rindiendo tu orgullo. Tú estás rindiendo tu autosuficiencia. Tú estás poniendo, yo soy el macaracachimba aquí, utilizando el lenguaje bien espiritual, ¿verdad que sí? Me estoy quitando ese macaracachimba yo, lo pongo en una repisa o lo boto a la basura porque no sirve. Señor, yo me rindo a ti. Yo rindo todas mis coronas delante de los pies de Cristo. Porque entonces tú tienes la solución. No, a lo mejor los problemas aquí no se van a resolver, pero tú tienes la solución aún más allá que trasciende mi vida, más allá de la transición del tiempo que estoy viviendo. Tú me vas a guardar, tú me guardas, tú vas a cumplir tu propósito, tú vas a robustecer mi fe, tú vas a ser grande. En medio de mi debilidad, tú te engrandeces, Señor. En medio de la debilidad. Y por eso podemos decir con toda seguridad y certidumbre en nuestro corazón: diga el débil, fuerte soy.
Diga el pobre, rico soy por todo lo que Él ha hecho. Señor, en esta mañana, oh Señor, ciertamente tú has vencido al mundo. Tú eres aquel que todo lo llena en todo. Y tú eres la única respuesta en esta hora. Señor, tú eres la respuesta, Señor. Y aún en esto puedes lucir un poco egoísta de mi parte. Pero Señor, yo me pongo aquí primero, Señor, porque yo te necesito, Señor. Porque yo no soy más que mis hermanos, ni mis hermanos más que yo. Sino que tú, todos delante de ti, Señor, tú nos ves iguales, necesitados, Señor, por nuestra propia cuenta, cortos de la marca. Pero Señor, llenos, oh Señor, recipientes de esa gracia y misericordia que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Por medio de su obra en la cruz del Calvario. Por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz en nuestro lugar, y que hemos recibido la vida en Cristo Jesús, Señor. Pero aún en medio de todo eso, clamamos a ti para que tú cumplas tu propósito y tú llenes todas nuestras necesidades, porque tú eres nuestro pastor y nada nos ha de faltar. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si permanecemos en este sentir, meditando en este cántico y aún en esa libertad en el espíritu de levantar tus manos, clamarle al Señor, porque Él escucha tu oración. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. El pastor ora por ti, pero el pastor no conoce, no es omnisciente. El pastor no es todopoderoso, pero Dios es todopoderoso. Dios es aquel que todo lo llena en todo. Y Él es aquel que llena tu necesidad. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Así que tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Escucha de esto. Tú tienes, por la sangre de Cristo Jesús, si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú tienes la libertad para entrar al lugar santísimo, al mismo corazón, a la misma médula de la presencia de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias Señor por Jesucristo. Gloria al Señor, qué grande es el Señor. Así que en esa libertad tú puedes abrir tu boca. Aquí no va a haber ningún ujier, y cuando digo ujier no lo digo peyorativamente, lo digo porque en mi país había ujieres que mandaban a callar a la gente, ¿verdad? Pero eso aquí no pasa, ¿verdad? Tenemos libertad en el Señor para clamarle a Él, levantar nuestras manos y decirle: Señor, tú eres todo lo que mi vida necesita. Gracias, Señor. Alaba y exalta la gloria de su nombre. Amén.